Bueno, el RAE considera como una palabra ambigua y considera que dice, como es una red, entonces es la que recomienda utilizar la Internet. Así dice. Por si acaso no estoy viendo, ¿ah? Estoy buscando la foto para enviársela a nuestra compañera de la cirugía de esta mañana. Es un niño que tuvo un problema, una mordedura de perro, y ¿dónde estás, señorita Zoraida? Zoraida, el otro día te has equivocado y me has enviado una foto en topless. Ya. A ver, antes de que empiecen la clase, pon esa foto, Zoraida. Ok, Hanna. doctor. ¿Estoy peinado o no? Sí, sí, sí. No, doctor, está un poco despeinadito. Chispas. Así les molesto cuando salgo de sala. Los colegas están que se peinan, ¿no? Yo voy, permiso, permiso, les digo. Ya, muchas gracias. Ok. Es que en verdad yo ya por los años que tengo de servicio, ya pues ya aquí me va a decir algo nadie. Hanna Tracy. Ya ver, hasta que pongas la foto.
Ya, jóvenes, a ver, ¿qué harían ahí? Nada, ya, yo tampoco. Miren, esa es una herida típica, se llama herida a colgajo. Es una herida especial. Cuando nosotros colocamos el colgajo o estiramos toda esa piel, va a cubrir todo ese espacio. Pero ahí, el origen de esto dice que es por mordedura de perro. Ahora, si puedes acercar más la imagen, observen en la parte superior izquierda, ven unos rasmillones que no da la apariencia que sea mordedura de perro. Esas líneas que están ahí no parecen mordedura de perro. ¿Cómo el perro le va a poder hacer eso, no? Abrasiones sería esto, ¿no? Como abrasiones. ¿Qué dices, hermano? No te escuché nada. Heridas, gracias, doctor. Heridas por abrasión o erosión, ¿no? Son un tipo de heridas. Parece, ¿no? Parece una herida de ese tipo, pero observen, pues, y he visto en el hombro del niño, en el lado izquierdo había un hematoma, ¿verdad? No sé, de repente se haya caído, qué le haya pasado, ¿no? Pero no sé, no parece, esos rasmillones no me hacen ver. Bueno, la cosa es que, ¿qué haríamos acá? Lavamos la herida, doctor, con abundante agua, aplicamos antibióticos tópicos y de ahí podremos suturar. ¿Y qué partes de ahí usarías? ¿Todo? Habría que cortar ese borde que aparece medio oscuro, doctor. Es un borde necrótico, doctor, parece necrótico. Bueno, ¿quién más opina? Está bien, Miguel Walter. Doctor, tal vez habría que completar porque esa parte va a quedar vacía, o sea, va a faltar. ¿Se podría colocar un colgajo de otra zona? Se podría colocar un colgajo de otra zona, pienso. ¿Y de dónde vas a hacer el colgajo? Puede ser de la parte de dónde? encima de la mama. ¿De dónde? De la parte de encima de la mama, ¿se podría llevar un colgajo? Un colgajo retardado. Del pectoral. Bueno, muchachos, esa es la tarea que les voy a dar. Les cuento que toda esa zona, ¿dónde está tu cursor, por favor, Hanna? Hanna está, ya. Lleva hasta el borde derecho, allá arriba, hasta donde empieza, no, derecho, al derecho, no, al borde donde empieza, el borde superior de la herida, a ver, el ángulo, ahí, sí, ahí, alto, más arriba, hasta el angulito, no, hasta el ángulo de esa herida, no, el ángulo de la herida, ya, del ángulo de la herida, falta un poquito hacia arriba, no, hacia arriba, ahí, ya, de ese ángulo de la herida, baja haciendo como si una línea ligeramente cóncava hacia adelante, ahí hasta la punta acá, no, ese es convexo hacia atrás, ese es cóncavo hacia atrás, cóncavo hacia adelante, así, más o menos así, ese ha sido el corte que le he hecho, ahí lo he cortado, y ha quedado todo un hueco, ese hueco en la parte, ahora lleva tu cursor a la mejilla, a la parte de abajo de la mejilla, justamente porque es una herida de colgajos, toda esta parte de abajo, donde está el cursor, y toda esa mancha roja que está ahí, todo eso lo hemos decolado, todito se ha soltado, desde acá, acá, desde acá hasta el cuello prácticamente, y hemos levantado un colgajo y lo hemos cerrado, ya ha quedado dos líneas nomás, una que va horizontal y la otra que va hacia abajo. No le tomé fotografía porque ya era tarde, pero en la siguiente clase les voy a enviar. Ya, ese era como era una herida por colgajo, era bueno que la vean. De estas cosas nos llegan todos los días, van a llegar absolutamente todos los días. Y lo que quería es recalcarles de que teniendo nosotros
este tipo de heridas, estos cortes, estos tejidos, que son tejidos a colgajo, si los dejamos ahí, después van a hacer esto así. Así lo que está plano, mira mi mano, van a hacer esto así. Se van a levantar. Se van a levantar y va a dejar ahí una lesión mucho peor que dejar 2 rayas, ¿no? A lo que voy es que la cara tiene una gran flexibilidad, tiene mucha elasticidad y podemos cerrar casi toda la mejilla aprovechando una buena decoración. Se puede hacer. Ya, vamos. ¿A quién le toca morir? Bien, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer sobre lo que son injertos y colgajos, empezando por mi persona. Bien, vamos a hablar sobre los injertos. Siguiente, por favor. Los injertos, o injerto de piel, o también llamado como los dermoepidérmicos, son parte de un tejido que se va a separar de la zona dadora o la zona donadora, y esta va a ser privándola de su aporte sanguíneo antes de que sea transferido al lecho receptor del que se debe nutrir. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a sacar una parte de piel, incluyendo lo que es epidermis y dermis, para llevarla a otra zona que no tenga, que haya tenido una lesión, ¿no? De la epidermis y dermis, la cual vamos a ir hablando más adelante. Entonces, estos injertos se van a clasificar de acuerdo a su procedencia y su composición. De acuerdo a su procedencia van a ser biológicos, permanentes, por espesor y por su forma. Y por su composición son cutáneos, de la fascia, del tejido celular subcutáneo, tendinosos, nerviosos, vasculares, óseos y cartilaginosos. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar sobre la clasificación de procedencia. Estos van a ser biológicos, que va a ser especialmente de lo que es donador-receptor, y vamos a ver que van a tener una relación genética que existe entre lo que es el donador y el receptor. Es por eso que aquí no va a haber mucho rechazo, como se puede decir. Entonces vamos a ver que hay autoinjertos, que va a ser de la misma persona, y vamos a tener una parte del tejido que queremos llevarlo a otra parte de nuestro cuerpo, ¿no? Ya sea del muslo hacia el brazo. Un ejemplo, ¿no? Vamos a ver más adelante qué zonas dadoras y receptoras tenemos. Y este autoinjerto va a ser un tratamiento definitivo porque no va a haber ningún tipo de rechazo, ya que es del mismo individuo. También tenemos lo que son los isoinjertos, que se dice que son de gemelos univitelinos, o sea que son genéticamente idénticos y que no se deben de rechazar. También tenemos los homoinjertos o alinjertos, que son de la misma especie, o sea que son de 2 personas diferentes, pero son de la misma especie, son humanos, ¿no? Y también esto se puede dar de piel de cadáver o de un donador vivo, los cuales no se da, por ejemplo, en nuestro país, pero sí en otros lugares. Y tenemos los heteroinjertos o senoinjertos, que se dan de distintas especies, como lo que es el cerdo. Antes de que sigas, nuestro país sí tiene un montón de ese tipo de materiales, ¿ah? Mira, mis ojos te dicen, ¿verdad? Sí, doctor, eso le iba a explicar más adelante, porque vi un artículo de un doctor que hablaba de que en Perú no hay una ley que permita que haya una donación especial, pero sí la realizan. Sí la realizan porque es muy necesario. No hay una donación, pero sí se compra tejidos. A eso me refería, que sí se compra, pero no hay la ley. Allá, me haces asustar. No, pero... Bien, y en cuanto, como decía, los heteroinjertos, que son de distintas especies, ¿no? Ya sea el cerdo, la tilapia y las ranas, que son temporales, no se utilizan en injertos parciales. Bien, y por su espesor, va a ser parcial si se va a hablar de una epidermis con una dermis parcial, o sea que no se utiliza el total de la dermis. ¿No? Ya que en la piel parcial tenemos segmentos, ya sean delgados, medianos y gruesos, y esto va a depender de la cantidad de dermis que lleva. Por ejemplo, si es una dermis delgada, va a llevar una cuarta parte de toda la dermis, por lo cual se va a dejar 2/3 partes. Si es mediana, se va a llevar la mitad de la dermis, y si es gruesa, se lleva toda una dermis profunda, ¿no? Entonces es importante porque cuando se usa este tipo de injertos y al dejarse la dermis, es para que se regenere una nueva piel y hay una reepitelización, la cual se va a realizar a partir de la dermis que queda, ¿no? Incluyendo los anexos cutáneos.
Entonces, por ejemplo, en una piel delgada, en una dermis delgada o mediana, sí va a haber una repitalización muy buena, a diferencia de la gruesa, que va a ser muy poca repitalización porque no queda mucha dermis. Y entonces, antiguamente, como dicen en la antigua escuela, se les llamaba a estos con otros nombres, ¿no? Si es una dermis delgada, se le conocía con la técnica de Ollier-Thiers, que nos habla de una dermis de 0.25 a 0.30 milímetros. Una mediana, que era Blair-Brown, de 0.30 a 0.50 milímetros, y una gruesa, que es la de Paget, de 0.50 a 0.60 milímetros. Y en cuanto a la dermis total, se habla de una epidermis más una dermis total, no se deja nada de dermis, ¿no? Y en este caso no va a haber una repitalización. En estos casos se puede hablar mucho sobre lo que es la piel de espalda. Y se la conoce como la de Wolff y Krauss, que es la de 0.65 por 1.5 milímetros. Siguiente, por favor. Bien. Acá vemos en la imagen lo que les explicaba, ¿no? Los injertos de piel, tanto la delgada, la mediana y la gruesa, y la dermis total. Siguiente, por favor. En cuanto a su permanencia, vamos a tener las temporales y las definitivas. Las temporales es porque se rechazan o se pierden mientras estas van a ir dando de beneficios el tiempo que están. Y las definitivas es porque se van a quedar, y aparte que se les conoce como los autoinjertos, ¿no? Como les decía al inicio, es un tratamiento definitivo. Por su forma, vamos a ver que existen las laminares, las de estampilla y las de mallado. Las laminares y las de estampilla, se dice, por la información que buscamos, que ya no se cuentan mucho, pero sí se habla mucho de las de mallado porque son importantes para extender la piel y usarlas con mucha mayor eficacia. Es por eso que el drenaje que tienen es de 1 a 15, una comparación, y se pueden extender de 1 a 3 en proporción de 1 a 6. Siguiente, por favor. Ahora, para hacer un injerto de piel general, tenemos diferentes indicaciones. Uno, que sean heridas secundarias o un trauma o una resección de tumores, que estén en una zona de fricción, que sea un tratamiento de quemadura, que estén en coberturas de zonas de donantes, que haya un cierre de pericardio expuesto, un pericardio o pleura, y que haya un reemplazo de la mucosa. Y en cuanto a sus contraindicaciones, uno, que no debe ser un tejido desecado, ¿no? Que hay un sangrado persistente porque no va a dejar trabajar, y que que sea un hueso cortical sin periósteo, que es la contraindicación absoluta, y lo vamos a explicar mucho más adelante en lo que es injertos óseos. Siguiente, por favor. Bien, la inmunología tiene mucho que ver, ya que el rechazo del injerto se puede producir, depende del receptor, que se va a reconocer como extraño. Eso va a ocurrir por la existencia de antígenos que vamos a conocer, como ya conocemos, los antígenos de histocompatibilidad, que van a encontrarse en la superficie celular, ¿no? Y su concentración va a ir variando de tejido a tejido. Por tanto, esto va a tener mucho que ver en la supervivencia de los injertos y va a depender de la afinidad que hay entre el tejido del receptor y del donante. Hay dos tipos de rechazos. Vamos a ver que hay un tipo 1, donde los antígenos del tejido del donante no son reconocidos como propios, lo cual va a desencadenar una respuesta hística. Y esto va a estar caracterizado por lo que es un edema, va a haber vasodilatación, va a haber infiltración de macrófagos, linfocitos, y los que dan el reconocimiento al antígeno. Y en cuanto al tipo 2, como ya hemos hablado de un reconocimiento previo, va a quedar almacenamiento de linfocitos de memoria, ¿no? Lo cual va a dar una producción de anticuerpos, y esto va a llevar a una respuesta humoral, llevando a un rechazo inmediato del tejido del injerto. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar por los injertos cutáneos. Entonces, el injerto cutáneo, como ya hemos visto, es el que consiste entre la epidermis y parte de la dermis, que se va a transferir, ¿no? Siendo una opción para lo que es la cobertura de diferentes pérdidas cutáneas, ¿no? Que no permiten que haya un cierre primario. Tenemos nuestra anatomía, como ya sabemos, las diferentes capas de la piel, que es la epidermis, dermis, hipodermis y nuestros anexos cutáneos. Para recordar, nuestra epidermis es un tejido polistratificado de 200 micras de espesor aproximadamente, que va a carecer de vasos sanguíneos, ¿no? Y tiene una capa germinativa que se va a multiplicar, y también va a ir queratinizándose a la vez.
Igual la dermis es una capa de espesor variable, como ya le hemos hablado antes, y ya la sabemos, está separada de la dermis por una membrana basal y tiene dos capas, ¿no? La dermis papilar y la reticular. Además de ella, ya sabemos que están los vasos sanguíneos, los corpúsculos de Meiner, los de Pacini, en ella. Y la hipodermis es el tejido laxo conjuntivo que está bajo la dermis. Siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a su espesor, como ya le hemos hablado, vamos a hablar ahora de un injerto parcial específicamente. Recordando, ¿no?, que hay un injerto de piel parcial y una total. Vamos a empezar por la parcial. Siguiente, por favor. Como vemos en la imagen, este es un injerto de piel parcial. Primero, que las de piel parcial van a estar formados por epidermis más dermis de forma parcial, como yo le dije, no es la total, ¿no? Ya hemos hablado de las delgadas, de las medianas, de las gruesas, y va a ser importante para lo que es la cobertura de grandes heridas, como los defectos cutáneos. Además de que tiene un lecho donante del injerto que se pueda realizar, se va a repitelizar muy rápidamente. En la imagen que vemos, se está realizando un injerto de cuero cabelludo, que es muy comúnmente usado, hacia la zona interna del abdomen, la zona lateral, perdón, del abdomen, ¿no? Toda esa zona, y podemos ver la repitelización y cómo está quedando la zona lateral. Eso lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Entonces, para que este injerto parcial pueda durar, vamos a ver que hay como ya les dije, es para una cobertura de heridas grandes, ¿verdad? Y vamos a ver que esta supervivencia va a depender de tres factores, lo que es la vascularización, el contacto del lecho receptor del injerto y el tejido de granulación o el lecho receptor. Entonces, esa vascularización es porque el injerto va a necesitar sobrevivir a un lecho receptor bien vascularizado. Por tanto, si tenemos como lecho una zona vascular como un hueso sin periósteo o un cartílago sin pericondrio o un tendón que no tenga un paratendón, el injerto que se va a colocar no se va a poder nutrir y por tanto no va a servir. Entonces, esto tampoco va a servir en lo que son tejidos irradiados o que hay un tejido de granulación de larga evolución, ¿no? Por lo que puede haber una caracterización fibrótica con un mal receptor de injerto. Entonces, en esta vascularización hay tres fases, lo que es la circulación plasmática, que se va a dar a partir del contacto del lecho con el injerto y va a empezar a formar el líquido plasmático que se va a absorber por la acción de los capilares. La inoculación de los vasos, que se va a dar durante los primeros 48 horas que se forman los conductos vasculares con la red de fibrina, que va a tener el injerto con el lecho, y la formación de los nuevos capilares, ¿no? Que estos van a ayudar a establecer lo que es el flujo entre los vasos sanguíneos y los vasos antiguos. O sea, va a haber una nueva formación de vasos capilares. Ahora, el contacto con el lecho receptor va a ser necesario para que haya una buena vascularización. Y en las primeras horas va a aparecer la red de fibrina que hablamos antes, que va a mantener estas ambas capas unidas, lo que va a hacer que haya dos factores, ¿no? O más, diré tres factores, que haya una excesivo como una deficiencia de arrugas, por así decirlo, o sea, que hayan arrugas al momento de tensionar el injerto y con el lecho receptor, y que provoque una disminución del contacto entre estos dos, que haya una acumulación de líquidos, ya sea de suero, de sangre o de pus, que pueda separar el injerto, y que haya una movilidad entre estos ambos. Y el tejido de granulación del lecho receptor, que va a ser cuando evolucionan las heridas, va a formarse pues un tejido de granulación que va a ser de larga evolución, y si este se convierte en fibrótico, no va a tener una buena vascularización, por lo que tiene que ser extirpado antes de que se realice un injerto. Siguiente, por favor. Entonces, para que haya una indicación de un injerto de piel parcial, tenemos que ver que haya una mala vascularización, que dificulte el tejido de granulación, como ya lo dije, y a veces estos son temporales, ¿no? Entonces vamos a ver uno que se da en heridas de la cara,
que se emplean injertos de espesor total, pero de tamaño intermedio, porque son más estéticos, ¿no? En zonas de flexión, como ya lo había dicho antes, por la movilización que tienen, en tratamientos de quemaduras que son muy importantes, y además que son preferidos para reemplazar de manera superficial la cobertura de una zona donante, o sea, cuando no se repiteliza por sí solo, cuando hay reemplazamiento de mucosas, o sea que los injertos son más usados para cubrir mucosas como faringe, nariz, vagina, y también tenemos los cierres de la dura madre expuesta, pericardio o pleura, que solo injertos de piel parcial van a sobrevivir a estas zonas. En cuanto a las zonas donantes, tenemos que ver primero el color, la textura, la vascularización, el grosor, la naturaleza de la piel, para que no vayan variando de una zona a otra, ¿no? Y cuando se realice el injerto. Entonces, vamos a ver que se dan en la región retroauricular, que son excelentes para suministrar injertos para lo que es rostro, y que se pueden obtener hasta tamaños de 2 centímetros de diámetro. En la región supraclavicular, que son casi tan buenos como las retroauriculares para injertos de piel total también, aunque también se pueden tomar de espesor parcial, pero se dice que no las usan mucho porque esta zona es muy expuesta. Entonces es preferible no usarlas. También tenemos las de párpado superior, que se puede usar en pequeños defectos, y que pueden evitarse deformidades, ¿no? Por la forma elipsoidea que se pueda tener. En la zona anterior de las muñecas, que son excelentes para las tomas de espesor total, para cubrir pequeños defectos en los dedos. También la pared abdominal, región glútea y las extremidades, que son zonas más usuales de tomas de injerto para piel parcial, ya que suelen tener diferentes colores como amarillento, o pigmentados por los rayos ultravioletas, ¿no? También se toman de lo que es prepucio y labios mayores, porque la pigmentación de estas zonas se necesitan para reconstrucción, digamos, de areolas o pezón. Bien, siguiente, por favor. Ahora, para hacer un injerto necesitamos nosotros una preparación de estos, ¿no? Primero una toma de los injertos, la nutrición del injerto y el prendimiento. Para la toma de injertos, nosotros vamos a ver que hay básicamente 3 instrumentos que se usan. Siguiente, por favor. Como es la cuchilla de Humby, los dermatomos, ya que sea de tipo tambor o los eléctricos. Estas cuchillas van a poseer un diferente tipo de calibrador que va a regular el grosor del injerto, ¿no? Más adelante, casi al final, vamos a ver un injerto realizado con un dermatomo, ya que los dermatomos son los que se usan mayormente, porque pueden calibrarse el tamaño del injerto que nosotros querramos tomar. Además de que da la posibilidad de que se muevan adelante y otros hacia atrás, como vemos en la imagen. Estas son los dos, ¿no? Siguiente, por favor. Y los dermatomos eléctricos que van a ser por motores, ¿no? Accionados por motores. Y además que se pueden obtener extensas tiras de lo que son zonas del tronco o las extremidades, como el muslo. Ahora vamos a ver lo que es la nutrición del injerto. Ya hemos hablado de la circulación plasmática que estos tienen, cómo se va a inocular los vasos y la revacunación o recirculación, ¿no? Regeneración de los nuevos vasos. Y el prendimiento va a ser la vascularización del grosor de estos injertos. Depende del grosor que tenga este injerto, la revascularización va a ir aumentando. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como tenemos el tipo de injerto, vamos a ver, depende, ¿no? Si es de grosor o parcial delgado, va a tener la ventaja de que va a sobrevivir mejor y que el sitio donante donde esté va a cicatrizar muy rápido, que se va a dar de 7 a 10 días. Pero la desventaja que tiene es que va a tener una baja resistencia al traumatismo que tiene, porque tiene una sensibilidad pobre y además que no es muy estética. En cambio, en los injertos en malla, que también lo voy a explicar, estos van a ser de 1.5 a 9 meses mayor a su tamaño y se van a poner sobre las heridas que estén irregulares o contaminadas, ¿no? Estos producen un tipo de hemostasia controlada y tiene una desventaja que tiene un aspecto de piel de cocodrilo.
¿no? Con una piel de ajedrez, que también les voy a mostrar una imagen más adelante. Los que son de grosor parcial van a tener una cualidad de piel normal, sí tienen resistencia y son aceptables estéticamente. La diferencia en su desventaja es que el sitio de cicatrización va a ser muy lento, de 10 a 18 días, ¿no? Y cuando es un grosor total, va a tener la cualidad de que es una piel normal, sí, pero hay una contracción mínima y es resistente al traumatismo. Es muy bueno, también estéticamente. Y la única desventaja es que en el sitio donante, al cerrarse por medios quirúrgicos, es muy difícil y es muy escaso. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que se va a producir una inhibición que se va a dar entre 28 y 48 horas. Y este injerto va a absorber los nutrientes y oxígeno desde el lecho receptor, como les explicaba antes, y va a formar la capa de fibrina. Siguiente. De ahí va a venir la inoculación, que va a darse a partir de las 72 horas. Ahí es donde se van a formar los conductos vasculares y estos capilares van a estar empezando a alinearse. Siguiente, por favor. Y de ahí se da la revascularización, como ya les dije. Va a producirse una anastomosis, la neoformación de los capilares y una combinación de vasos nuevos y viejos. Siguiente, por favor. Bien, ahora hay zonas que no aceptan injertos, ¿no? Como es el tejido celular subcutáneo, las fascias, músculos, periósteo, peritendón, pericondrio, hueso esponjoso, peritoneo epípleo, pericardio y pleura. Los que aceptan injertos. Pero los que no aceptan son los huesos compactos, el tendón sin peritendón, cartílago, como ya les había dicho, porque en estos no hay probabilidad de que se puedan revascularizar. Y nuestro injerto no serviría. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre esa piel parcial de mallado, que les decía, este es solo aplicable en el injerto de piel parcial, ¿no? Porque en el de piel total no se realiza. Y su objetivo es para que uno tenga mayor eficacia. Se puede expandir en superficies grandes, ¿no? En gran quemados, por ejemplo, se utiliza y permiten un mejor drenaje. Como les decía, su desventaja, uno, es que es susceptible a infecciones, a desecación, y lo que es la piel de cocodrilo o de ajedrez. Siguiente, por favor. Esa es la técnica de mallado que usan de cerca. Siguiente. Así es como se ve. Siguiente, por favor. Y ese es como es un ejemplo de cómo queda la piel de cocodrilo o en ajedrez cuando este injerto ya se ha repitelizado y todo, ¿no? Esa es la desventaja que tiene. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre las zonas dadoras o donadoras, ¿no? Entonces, esta epitelización incluye todo lo que son nuestros anexos cutáneos y desde los bordes que se pueda incluir para este injerto, desde los 0.5 centímetros de cada borde que se va a incluir en lo que es cada herida, ¿no? Para usar estas zonas dadoras tenemos que recordar que se va a epitelizar en 14 días y mayormente se toma una gran cantidad de piel a sacar. Se usa del muslo anterolateral o puede ser en forma circular o de ambos muslos si es que requerimos mucho. Puede usarse también piernas, brazos, espalda, glúteos, que mayormente lo usaban, y del cuero cabelludo, que funciona muy bien por lo que nos dice la información, ¿no? Y que además es muy buena en caso de niños. Siguiente, por favor. Bien, ahora sobre el manejo del injerto de piel total, ya hemos dicho que es una epidermis con totalidad de dermis, no se deja nada de dermis, por lo cual esta no se va a poder repitelizar y tiene diferentes características, ¿no? Uno, que tenemos que ver lo que es la cobertura de herida, que se da en zonas flexoras extensoras, que se da emplastia para cicatrices y en los pulpejos de los dedos. Aquí es donde se usa mayormente lo que es el injerto de piel total. Y también tenemos zonas dadoras de piel total, que es la región inguinal, suprapúbicas, infraumbilical, el párpado superior, retroauricular, preauricular, supraclavicular. Como ya les dije, no es muy usado porque es expuesto y no es estético. Y flexura de la muñeca y codo, ¿no? Pero para realizar este injerto de piel total tenemos que ver las características de esta piel que se va a injertar.
como es, por ejemplo, la contracción, la coloración, los anexos cutáneos y la sensibilidad que pueda tener. En cuanto a la contracción, vamos a ver que va a dividirse en lo que es una primaria, una secundaria. En cuanto a las primarias, vamos a hablar de lo que son las fibras elásticas de este injerto, que va a hacer que disminuya de tamaño, pero solo momentos después del corte que se realiza. Y como las fibras se encuentran en la dermis, cuanto más grueso es el injerto, mayor va a ser con su contracción primaria. En cuanto a la secundaria, el tejido cicatricial que se tiene hace que el injerto se contraiga y que va a disminuir su área permanente. Y va a ser más, cuanto más delgado sea el injerto, y sobre todo haya zonas de flexión, va a producirse mayor afinidad con la zona donadora, perdón. Y este tipo de contracción se va a producir entre el 10º día hasta los 6 meses. En cuanto a la coloración, los injertos que se obtienen de las zonas supraclaviculares se pueden mantener de un color rosado normal, ¿no? Y los que son de regiones inferiores van a adquirir un color amarillento o parduzco. Además que cuando es delgado, va a tener una diferente coloración, comparándola con la zona que está rodeada de ella. En cuanto a los anexos cutáneos, el injerto va a incluir todos estos, ¿no? Y van a seguir funcionando de la misma manera. Y en cuanto a su sensibilidad, va a haber una reinervación que por las conexiones directas que hay entre las fibras nerviosas de ese lecho receptor, la cual va a estar completa después de un periodo de 4 semanas a 5 meses, aunque se puede alargar un poco más, hasta 1 año. Siguiente, por favor. Entonces aquí vemos el injerto de piel total, ¿no? Se selecciona la zona donadora, de ahí se toma el injerto con bisturí, se va a realizar el injerto de piel total, y luego al igual que el injerto parcial, se va a suturar. Eso les voy a mostrar la forma en cómo lo realizan en un video ya al finalizar. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Ahora, las diferencias entre estos dos, vamos a ver que entre la parcial y en la total, ¿no? En las de parcial, las zonas donadoras es casi todo el organismo. En las de piel total sí es limitado. En la cobertura, zonas extensas, en lo que es parcial, pero en la piel total son en zonas pequeñas o medianas. Y en la piel parcial, el cierre o la va a tener una buena epitelización, pero en lo que es total, sí o sí tiene que tener un cierre directo, una sutura directa, porque esta no se va a epitelizar. En lo caso de piel parcial, sí hay mallado, además que va a haber un prendimiento más fácil en ambas, se puede reutilizar, sí, y va a haber una hiperpigmentación, sí, pero en la piel total no, conserva el color. En cuanto a la textura, la que mantiene es la piel total y en la que tiene una mayor retracción es la piel parcial. Siguiente, por favor. Pero hay que tener en cuenta que tenemos cuidados postoperatorios después de estos injertos, ¿no? Ya que hay una inmovilización de los injertos y la curación. Debe haber una cura comprensiva con un vendaje elástico, puede haber férulas, puede haber evacuación de seromas o hematomas, o podemos tener también tenemos que evitar que el injerto se infecte, ¿no? Ya que uno de los métodos más satisfactorios para que podamos inmovilizar estos injertos es poniéndolos directo de frente con el lecho receptor y poniendo gasas encima de él, como dicen, suturadas y anudadas por encima, lo que va a quedar como una bola de cura. Y esta no se debe de levantar de 5 a 6 días para que se pueda repitelizar bien y tiene que estar inmovilizada, ¿no? Especialmente en injertos de extremidades por la movilización que estos tienen. Ya les expliqué sobre los demás. Y ahora, las causas de insuficiencia del injerto. Sí puede haber una insuficiencia de que este injerto no sirva, porque puede producirse hematomas, que es muy frecuente, por hemostasia, una hemostasia intrahospitalaria, pero se pueden evacuar hasta antes del 4º día por postoperatorio. Y puede haber infecciones, ¿no? Contaminaciones bacterianas, en las cuales podemos usar diferentes tipos de antibióticos. Siguiente, por favor. Acá tengo una imagen, justo donde se ve que hay un injerto que tuvo un hematoma y uno infectado. Siguiente, por favor.
Este es un injerto infectado, por ejemplo, ¿no? El cual este injerto ya no serviría y tienen que sacarlo inmediatamente. Siguiente, por favor. Bien, ahora hay injertos compuestos, ¿no? Los que son de piel más grasa, piel más cartílago o piel más tejido celular subcutáneo más la fascia. Estos injertos compuestos se van a usar en casos frecuentes como lo que son defectos del ala nasal, con pérdida de cartílago nasal, y son necesarios para mantener la fusión de sostén y evitar un colapso al momento de la inspiración o expiración. Siguiente, por favor. Y los lugares más comunes son el pabellón auricular y las aletas nasales. Siguiente, por favor. Vamos a ver que hay, en caso de lesiones por quemadura, se usan diferentes tópicos antimicrobianos, ¿no? Uno, tenemos que macerar la piel, retardar la epitelización, promover la resistencia bacteriana, curaciones diarias que van a tener costos bajos. ¿Por qué es importante esta lesión por quemadura? Porque los injertos son donde más se van a tener más uso. Y estos tienen una cubierta definitiva que es el autoinjerto. Por eso les decía que el autoinjerto es el tratamiento definitivo. Cuando nos habla de una cubierta temporal, podemos hablar de un homoinjerto, heteroinjerto o de lo que es el amnios. Estos injertos de amnios también los voy a hablar más adelante. Y en cuanto a lo que es la cubierta temporal, lo que se prefiere son los biológicos. ¿Por qué los apósitos biológicos? Porque van a disminuir la penetración de las bacterias, van a mantener la humedad, van a disminuir el dolor y evitan la pérdida de agua, ¿no? La pérdida de proteínas y van a estimular lo que es la vascularización. Además que van a preparar el lecho para que haya un autoinjerto. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre los homoinjertos y heteroinjertos. Como sabemos, la piel pues es un órgano bien antigénico y al trasplantar podíamos provocar un rechazo, como ya lo hemos hablado. Así que necesitamos zonas de trasplante de piel, por así decirlo, un injerto, que nos pueda recibir sin un rechazo. Ya hemos visto las diferentes zonas de las que podemos realizar y hay estudios donde también se ha usado lo que es el cultivo de queratinocitos para que se evite lo que es la transmisión de enfermedades. Y además que estos queratinocitos van a tener una cobertura temporal junto a los inmunosupresores. Esto es lo que se usa más en caso de lo que es injertos parciales con mallado o homoinjertos, ¿no? Para que haya una mejor cicatrización. Sabemos que el homoinjerto, como ya les dije, se da de piel de cadáver o de un donante vivo. Y en caso de heteroinjertos pueden ser de cerdo, rana y tilapia. Y la membrana amniótica. Entonces, vamos a empezar hablando del heteroinjerto de cerdo. El heteroinjerto de cerdo se dice que es un poco más la más usada por la similitud que tiene con la piel humana, tiene el espesor, tiene la composición en la dermis y tiene la misma cantidad de grasa subcutánea. Esta se va a usar en lo que son quemaduras graves y actualmente, como les dije, es la más usada. Y hay 3 tipos que se usan, ¿no? La fresca, la glicerolizada y la liofilizada. Esta tiene una buena adherencia a la herida, se maneja muy bien y es de fácil manipulación. Pero esta no debe ser colocada en lo que son zonas necróticas o contaminadas y se debe cambiar de 3 a 7 días para evitar infecciones. Ahora vamos a hablar del heteroinjerto de rana. Este heteroinjerto de rana han empezado a usar en el año 2000, sobre todo lo que es en Brasil, por el doctor Nelson Piccolo, pero usaba una rana cadbesiana, ¿no? Dicen que tiene buen resultado, pero no tiene mucha cobertura, ya que no se ha usado en muchas zonas, ¿no? Solo se le da especificidad por el dipéptido que pueda contener esta, que aún está por verse en usarse en nuestro país también, que no hay mucha información. Y en cuanto a la de tilapia, que se ha empezado a usar en el 2015 en Brasil, sabemos que la tilapia es un pez de origen africano, ¿no? Esta primero, antes de usarse, se tiene que limpiar. Tiene que quitarse sus escamas, el tejido muscular, las toxinas. Esta también viene en presentación liofilizada. Y lo importante de esta es que es un buen apósito biológico, promueve la limpieza, la angiogénesis de la herida, presenta buena adherencia por su alto contenido en colágeno tipo 1. Y tiene buena resistencia a la manipulación.
Esta se puede usar en quemaduras de segundo grado, intermedio profundo, y debe ser cambiada de 3 a 7 días para que se eviten infecciones. Y se dice que tiene menos probabilidad de transmitir infecciones por ser un animal acuático. En cuanto a la membrana amniótica, siguiente, por favor. Es una cobertura abundante en maternidad. Esa imagen, por ejemplo, es un heteroinjerto de cerdo, ¿no? Siguiente, por favor. Que se usa en gran quemados. Siguiente, por favor. Aquí siguen usando un heteroinjerto de cerdo. Siguiente, por favor. Bien. Les estaba hablando sobre la membrana amniótica. Es una cobertura abundante en maternidad, además que es barata, pero antes de recolectarla se tiene que realizar diferentes exámenes, como el VIH, hepatitis, para evitar esa transmisión. Al igual que las demás, va a promover la angiogénesis, se va a adherir a la herida, pero la manipulación es muy difícil porque es muy delgada y tiene los efectos secundarios de puede promover diferentes infecciones, además que puede tener un crecimiento bacteriano. Sí se usa en quemaduras de segundo grado y de tercer grado. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar, este es, por ejemplo, un injerto de piel de tilapia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los injertos de dermis y tejido celular subcutáneo. No, estos injertos de dermis y tejido celular se han utilizado para las estructuras diferentes porque van a aumentar las partes blandas y eliminación de espacios muertos. El de injerto de dermis usamos la capa profunda de dermis reticular completa y una mínima cantidad de tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué requisitos previos de este injerto. Uno, que la zona de donante sea adecuada, el lecho receptor sea libre de infecciones, que haya una hemostasia meticulosa y que no haya inmovilización. Y vamos a ver las zonas donantes, que van a ser el ingle, el surco submamario, la región lateral del glúteo, el pliegue glúteo, la parte baja de abdomen. Sí hay complicaciones en cuanto hay un injerto de contracción secundaria, como ya lo habíamos hablado antes, porque hay una pérdida muy grande de masa. Y el hematoma, que sería nuestra complicación más frecuente. En cuanto a los tejidos de celular subcutáneo, va a haber una clasificación, ¿no? Puede ser el tejido adiposo con dermis, que va a ser los dermograsos, los tejidos adiposos que son vascularizados, como el epiplo. En cuanto a su histopatología, hay dos teorías, ¿no? Las hot cell replacement, que son las células grasas fagocitadas, que son células grasas que no sobreviven y que los histocitos fagocitan los lípidos que se van a formar por la descomposición de estas, lo que van a formar nuevas células grasas. Y las células supervivientes que van a mantener las células grasas sobrevivientes al trasplantarse. Bien, en indicaciones de esto vamos a ver que se den coberturas de dura madre, desnudas tras una cirugía de columna vertebral, un relleno de espacios tras enucleación de órbita, por eso se dice que son dermograsos, la reconstrucción asimétricas congénitas, y en el caso de colgajos libres de Piplon para reparación de scalp o un contorno facial. Siguiente, por favor. En cuanto a las zonas de pliegue de vamos a ver que es igual, ¿no? La ingle, el pliegue interglúteo, que van a ser zonas muy accesibles. Ahora, en cuanto al injerto de la fascia, vamos a ver que es el más usado porque se pueden obtener tiras de 10 a 15 milímetros sin provocar una morbilidad significativa, ¿no? Esto se va a usar en corrección de una parálisis facial, en defectos del tabique nasal, en fístulas ureterales, en coberturas de implantes expuestos y en transferencias de fascia vascularizada. En reconstrucción de pabellón auricular, de partes blandas y reparación de defectos de tejidos de la mano. Hay dos imágenes, como podemos ver. Ahora, siguiente, por favor. Esa es una imagen de un injerto de fascia. Siguiente, por favor. Ya, sobre los injertos tendinosos, estos son también muy usados, ya que, como sabemos, los tendones son fibras de colágeno, ¿no? Y estas fibras de colágeno, que además que tienen pequeños vasos y filetes nerviosos,
van a ayudar a lo que es el injerto. Pero para que estos puedan ser injertados, tienen que pasar por las fases de cicatrización, las fases fibroblásticas que va a durar de 4 a 21 días y las de remodelación del tendón. Esto ya lo hemos estudiado antes, no solo como para recordarlo. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Bien. En caso de injertos de tendón, vamos a ver que hay zonas donantes, como lo que es, uno, que el tendón debe estar siempre presente. Debe estar consistente en sus 3 planos, debe ser suficientemente largo, debe ser accesible y no debe dejar un déficit funcional en la zona del donante. Y además que debe ser fuerte. Por lo que los lugares de donde podemos usar los injertos de tendones son el palmar menor, que se va a tratar pues de un tendón de 10 a 12 centímetros de largo, ¿no? Que al realizar el injerto no va a dejar ni una deficiencia. El delgado palmar, que también es un tendón largo de 10 centímetros y además que tiene un músculo corto, ¿no? También tenemos el extensor largo de los dedos del pie. Siguiente, por favor. Y el flexor superficial de los dedos de la mano. Estos son los tendones más importantes que podemos usar en lo que es un injerto de tendón. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí. Hay que recordar que hay una reconstrucción tendinosa, ¿no? Primero que se va a dar en el cabo distal y posteriormente en el proximal. En este caso se utiliza lo que es la técnica de Pulverat, que va a realizarse una sutura tendinosa que se va a utilizar entre estos 2 cabos tendinosos, que van a ser de diferente calibre, y cuando hay una anastomosis proximal en el injerto tendinoso. Y esta se va a dar pues en 2 tiempos. Siguiente, por favor. Este es un injerto de tendón, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los injertos nerviosos, ¿no? Sabemos que los nervios periféricos son los que vamos a usar más porque cada fascículo va a estar rodeado de un epineuro y estas fibras nerviosas van a ayudar a que este epineuro sea muy necesario para este injerto nervioso. Es por eso que también tenemos que acordarnos de lo que es la regeneración nerviosa, ¿no? Que tiene diferentes factores, ya sean los mecánicos, que nos va a ayudar a la cicatriz entre los cabos nerviosos, los retrasos de la reparación, que en cuanto a la capacidad de la regeneración local, para que no afecte a los tejidos, en la edad, cuanto más joven sea, va a tener mucho más capacidad de regeneración, y el tipo de nervio, que siempre tenemos que unir un nervio completamente sensitivo o un motor, que es muy difícil que sea un mixto, ¿no? Y los niveles de lesión, que uno de los dos sea uno más importante, ¿no? Ya que hay un déficit de regeneración cuando es más proximal. Y la causa de lesión que no sea traumática. Siguiente, por favor. Bien, hay 2 técnicas para hacer un injerto de nervios, lo que es la técnica de Milesi, que es una disección nerviosa a nivel del tejido sano, y la separación de estos fascículos nerviosos a través, por lo que en general esta organización de los nervios, ya sean polifasciculares o monofasciculares, hace que esta técnica realice un cambio de distribución mejor que en un monofascicular a un polifascicular, ya que se va a ir separando por una zona de sutura, algo que puede alterar la vascularización del nervio y no puede haber una regeneración neural, ¿no? Entonces, esta técnica de Milesi nos dice que después de que se haya realizado la epineuroctomía parcial y el recorte y separo de las fascículas, se van a suturar de 1 a 3 puntos perineurales. Y es así como vamos a poder realizar el injerto de nervios. En cuanto a la técnica de Naracas, esta va a respetar la organización que tienen los nervios y va a realizar un injerto pegado como si fuera un bloque de nervios, ¿no? Previamente, esta técnica de Naracas va a seleccionar va a cortar los cabos nerviosos en las zonas que no están cicatrizadas, lo que va a buscar una buena orientación normal de nervios. Siguiente. Siguiente.
Bien, ahí tenemos zonas donantes de lo que es los nervios, como por ejemplo tenemos el nervio safeno externo o sural, que se puede dar de 30 a 40 centímetros de injerto. En cuanto al nervio braquial cutáneo interno, o más conocido como brachioradialis, que va a dar 2 ramas, ¿no? Y se puede usar una de estas ramas y puede darse hasta lo que es 5 centímetros, no más. Y en cuanto también tenemos el nervio braquial cutáneo externo, que da hasta 8 centímetros de injerto, el nervio radial, solo la rama sensitiva, el nervio interioso posterior, que puede ser muy útil para lo que son defectos cortos, como una lesión en el nervio colateral digital. Siguiente, por favor. Este lecho nervioso, los injertos nerviosos se van a revascularizar por lo que es el crecimiento de los capilares, ¿no? Y por lo tanto, este diámetro del injerto va a ser el componente más importante para que estos nervios injertados supervivan. Y así suplir zonas que estén desvascularizadas. Ya. El injerto nervioso vascularizado va a tener 5 tipos. Uno, que es el tipo A, que va a ser ideal para tipos de injertos de tronco nervioso con pocas ramas colaterales y que va a recibir vascularización por una arteria única. El de tipo B, que va a diferir del anterior en el número colateral y del tronco nervioso. Siguiente, por favor. El tipo C, que van a tener varios troncos nerviosos con un vaso nutricio único, como vemos en esta imagen. Es un vaso único. El tipo D, que es un tronco nervioso con una arteria nutricia del propio calibre, de un calibre insuficiente para que se pueda realizar una sutura microquirúrgica. Como vemos acá, es bien delgadito. Y el tipo E es un tronco nervioso con sus colaterales y diferentes arterias para su vascularización. Entonces, para estos nervios vascularizados, los más comunes va a ser el nervio radial. Siguiente, por favor. Que lo que va a permitir es, siguiente, ahí está, que va a permitir que haya un aumento de longitud de las bifurcaciones al injerto que podamos llevar. El nervio cubital, que son ideales para lo que son lesiones del plexo braquial. El nervio braquial cutáneo interno, su vascularización de este nervio depende de la arteria colateral interna, por lo cual va a ser también fácil llevarlo a un injerto. El nervio safeno externo, el nervio peroneo profundo y el nervio interioso anterior son los preferidos para hacer injertos de nervios. Siguiente, por favor. Aquí vemos imágenes de los nervios. Siguiente. Ya. Clínicamente nunca se ha establecido una superioridad de los injertos, por lo que se ve como quien dice, una desventaja de que hay una progresión del signo de Tinel en los primeros meses posoperatorios en lo que es injertos de nervios, ¿no? Además que en diferentes estudios se ha demostrado que en caso de un lecho de receptor sano, estos injertos pueden disponer un flujo sanguíneo igual o superior al 4º día posoperatorio. Y estos injertos serían mejores para otro lecho receptor precario. En los cuidados operatorios tenemos que ver que para que se maximice la recuperación del nervio o del injerto, tenemos que realizar una inmovilización, ¿no? Y esta inmovilización o la recuperación de las uniones que hemos hecho debe tener un mínimo de 7 días posoperatorios y después realizar una estimulación muscular. Y tenemos que realizarle al paciente revisiones de un primer mes al tercer mes, al 6º mes, al 9º mes y al 12º mes, con electromiografías, ¿no? Al tercer mes, para ver que hay una regeneración. Y si es que no hubiera una regeneración, tenemos que ver la captación nerviosa que esta podría tener para ver qué es lo que había podido pasar, ¿no? Quizá pudiera haber ocurrido un desviridamiento o una contracción en la cicatriz. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los injertos óseos. Estos injertos óseos, vamos a ver que vamos a recordar que el hueso puede dividirse en lo que es el hueso endocondral o el membranoso, ¿no? Los endocondrales son
los huesos costales, el esqueleto axial, que tienen unas fases cartilaginosas antes de la osificación, y en cuanto a los membranosos, como la calota, el esqueleto facial o la clavícula, se van a formar directamente de la condensación del tejido mesenquimal. Histológicamente sabemos que están formados por una parte cortical y un hueso esponjoso, ¿no? La cortical es la externa y el esponjoso es la que está formada por trabécula. Siguiente, por favor. Entonces, para hacer un injerto óseo, vamos a ver lo que es la osteoinducción y la osteoconducción. En los injertos óseos vivos, estas células que van a contribuir a la repoblación del hueso trasplantado van a liberar los BMP, ¿no? Las proteínas morfogenéticas que van a ser formadoras de hueso, y este injerto óseo va a ser trasplantado. En el injerto óseo que esté trasplantado de un banco va a perder esta función, por lo que el implante que esté sustituido por un hueso vivo va a estar rodeado por lo que es la osteoconducción. Es lo que vamos a necesitar. Entonces, en sus indicaciones que se da para los injertos óseos, uno es que va a aportar células osteogénicas como la matriz, para lo que son la curación de fracturas que no consolidan, utilización como espaciadores y reconstrucción de defectos congénitos adquiridos, ¿no? Y esta supervivencia de estos injertos van a revascularizarse en horas por anastomosis capilares. Siguiente, por favor. En esta imagen vemos que hay un injerto óseo, ¿no? Injertos óseos que se han tomado de la pelvis y se están fusionando, como vemos en la imagen. Siguiente, por favor. Ahora tenemos también lo que es para una transferencia de hueso vascularizado, que tiene que tener la arteria nutricia, los vastios periósteos de la diáfisis y los de la epífisis. Para eso vamos a tener tejidos donantes específicos, como lo que son la tibia, el olecranon, el hueso ilíaco. En caso del no vascularizado, que se va a usar entre 1.3 a 1.7 de lo que es la espina ilíaca, y los que son vascularizados, que se puede utilizar especialmente los que están libres, ¿no? Como para una reconstrucción mandibular. También se usa lo que es la calota, la costilla, la escápula, el peroné, el metatarso. Siguiente, por favor. En el caso del metatarso, sigue nomás. Hay hartas imágenes. En el caso del metatarso, se vasculariza también se puede utilizar como un colgajo dorsal del pie, ¿no? Lo que ya más adelante les voy a explicar. Ahora vamos a ver sobre los injertos de cartílago y pericondrio. Los injertos de cartílago, hay que recordar que tenemos cartílago hialino, elástico y fibroso, ¿no? Y para realizar una zona donante, vamos a tener como que son el cartílago auricular, el cartílago nasal y los cartílagos costales. Esos son los más específicos para poder realizar un injerto. Siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, que están realizando un injerto de cartílago auricular. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, en cuanto a los injertos de pericondrio, vamos a ver que estos injertos de pericondrio van a emplearse para lo que es la reconstrucción auricular, reparación de superficies auriculares dañadas que hayan tenido anquilosis de articulaciones y metacarpológicas y temporomandibulares. Estos injertos pericondrio-cutáneos se van a usar en zonas donantes de la cara anterolateral, lo que se les suele decir concha auricular o pabellón auricular, que se va a obtener de un injerto compuesto, como ya lo habíamos dicho más antes. Y se utiliza para corregir el defecto nasal y reconstrucción del estropio severo, ¿no? También del pabellón auricular o del conducto auditivo externo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener lo que son los injertos microvasculares. Estos injertos microvasculares van a surgir desde la necesidad de restablecer lo que es el flujo sanguíneo en diferentes defectos, ¿no? Como la indicación que estos tienen es en que sean en reimplantes digitales, colgajos libres microvasculares y la transferencia es de lo que es el primer dedo del pie a la mano. Siguiente, por favor. Entonces, estos injertos vasculares van a ser bien autólogos, heterólogos,
Pueden ser textiles o no textiles. Los que nos importan son los autólogos o heterólogos, ¿no? Que pueden ser de arteria y vena, y los heterólogos de arteria, vena, cordón umbilical, perdón, y los en injertos como la carótida bovina. Siguiente, por favor. Tenemos que ver que hay complicaciones frecuentes en lo que es los injertos microvasculares, como que se puedan formar las trombosis, que es la más frecuente, la dilatación y formación de aneurismas, la formación de falsos aneurismas, infecciones, que es una de las más graves, ya que puede implicar hasta llegar a una sepsis, la embolización distal por una deficificación de las prótesis y de una hemorragia excesiva durante la implantación. Siguiente, por favor. En cuanto a los injertos de microvasculares, vamos a ver que pueden darse también vasculares en un 24% de la arteria ortoiliaca, iliofemoral un 4%, poplitea 5%, femoropoplitea el 50% y las tibiales, que son de 17%. Siguiente, por favor. Ahora, para elegir estos injertos, vamos a ver diferentes características. Uno, que haya unas complicaciones de los injertos, que pueda haber una mala técnica, que hay una hiperplasia de la íntima, que hay una fibrosis valvular, una dilatación, una estrangulación por hiperplasia de tejido y una aterosclerosis. Siguiente, por favor. En cuanto a la longitud de este injerto, por lo general se deben evitar que sean cortos, debido a que se puede producir una tensión en la sutura. Y al calibre que estos deben tener debe ser al mismo calibre del vaso dañado, ¿no? Se toma el injerto y se sutura como vemos en la imagen. Siguiente, por favor. Ahora hay injertos microvenosos para defectos de pequeñas arterias, los microvenosos para defectos de pequeñas venas y los injertos microarteriales para defectos de pequeñas arterias, ¿no? Que se emplean cuando hay arterias irreparables y que se usan como para material de injerto. Siguiente. Este es, por ejemplo, un injerto de arteria. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ahora hay que preparar este injerto, ¿no? Primero que estas ramas del injerto van a ser ligadas y de tamaño con medio dilatador. Se realizan pruebas. Hay que ver que las venas son menos usadas que las arterias y que se deben de clasificar de acuerdo a su grupo sanguíneo también. Y al comienzo del procedimiento se tienen que descongelar rápidamente si es que estas están guardadas o preservadas y después se van a lavar en distintas soluciones. La técnica de colocación no va a diferir de las anastomosis normales. Siguiente, por favor. Bien, eso sería todo sobre injertos. Ahora vamos a hablar sobre colgajos. Gracias. Gracias. Vamos a empezar con un breve concepto con colgajo. Implica el transfer de una área dadora a un área receptora. Hace también conexión vascular con el sitio de excepción a esta, que es el colgador, en el cual se envía un nexo vascular para luego ser restituido en una receptora mediante técnicas microquirúrgicas. Entonces, otra cosa que hay que conocer es el punto de rotación, que es por donde entra el vehículo vascular, la rotación que puede ser cubierto por el colágeno. Entonces, para entender esto hay que entender un poco de la vascularización cutánea. Y, por favor. Vamos a tener la arteria nutricia. La arteria nutricia va a dar varias ramas. Esta rama, la arteria perforante cutánea. Esta arteria va a dirigir directamente hacia la piel, donde va a dar varias que va a formar otra rama que viene directamente al músculo, que es un músculo que va a servir para irrigar el músculo. Y acá en esta parte tenemos otra rama que es la arteria músculo cutánea. Esta arteria del músculo también pasa por el septo, por la fascia hasta todas estas arterias podrías distribuir por todo el peso de la piel. Y, por ejemplo, en la parte de acá va a dar el plexo térmico, más abajo va a dar el plexo térmico, abajo del plexo,
plexos subcutáneos, le dan suprafacial e infrafacial. 6 grupos de van a hacer que el colgante que se levante pueda salir. Entonces, ahora vamos a ver la teoría de los angiosomas. El angiosoma es un bloque tridimensional de tejidos que está orientado por un segmento y su acompañante. Estos van a estar interconectados por vasos de saturación de carga reducido, que son los BSL o los vasos de choque. El cuerpo se va a dividir en varios territorios celulares tridimensionales, que llamamos angiomas. Cada angioma, como mostraba, va a estar irrigado por una determinada área. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos eso. Nos dice que un angiosoma va a tener una zona específica que va a llegar, y va a haber también un vaso, un directriz que va a llegar a todo un grupo de angiosomas. Como acá vemos, la arteria nutricia y raras que le están saliendo, y de esta todo lo que va a permitir la supervivencia del. Hanna, por favor, un momento, no estoy escuchando nada. Escucho No me entrecortado, escuchas. no sé si solamente esto soy yo o está en general, por favor. Alguien que me reconteste. Se escucha entrecortado, Sí, doctor. doctor, entrecortado está. Quizás Hanna salga de nuevo y puedes Mijael, entrar. Karen, Paola, alguien que me responda, por favor. Doctor, Se escucha entrecortado. No estoy escuchando bien, estoy entrecortado. Ahora, doctor, ¿me escucha? Ya está mejor. Ya, doctor. Entonces, por el micro de acá le hablo. A ver, hay que volver a retomar, de repente tienes que volver a cargar, no sé, pero no se entiende lo que estás diciendo, por favor. Ahora está bien. Ahora sí. Y no me grites, ya. Ya, doctor. Entonces, ¿desde dónde no se escuchó? ¿Desde aquí, doctor? Desde el principio. está bien, Hanna, está bien. Ya. Entonces, como les decía, tenemos que recordar la vascularización cutánea. Acá vamos a ver la arteria nutricia. Vamos a ver, por ejemplo, que esta ramita es la arteria perforante septocutánea, que va a recorrer por el septo y va a llegar a irrigar la parte superior de la piel. Y de igual manera nacen estos, que son las arterias musculares, y estas que son las musculocutáneas, que van a pasar por el músculo y van a perforar hasta llegar a la piel y dar su irrigación. Entonces acá vamos a encontrar seis plexos, que son el subdérmico, el dérmico, el subdérmico, el subcutáneo, la red anastomótica suprafacial y la infrafacial. Y de estas 6 redes anastomóticas es que va a depender la supervivencia del colgajo cuando se levanta Entonces, como les dije, tenemos que conocer para esto la teoría de los angiosomas, que son bloques tridimensionales de tejido que van a estar irrigados por arterias segmentarias y su vena acompañante. Y todo este bloque de tejido va a estar interconectado por vasos, que son los shock vessels o los vasos de choque. Entonces, como vemos en esta imagen, tenemos varios angiosomas, y cada uno de estos angiosomas se dice que está irrigado por una arteria específica. Entonces, como les dije, acá tenemos un angiosoma con su arteria perforante específica. Y acá tenemos una arteria nutricia que tiene varias arterias perforantes que van a irrigar a todo un grupo de angiosomas. Y acá en esta imagen también vemos que tenemos la arteria nutricia y se divide en varias arterias, que estas van a formar plexos anastomóticos que van a irrigar a todo nuestro colgajo. Entonces, acá tenemos que conocer lo que se le llama el territorio anatómico, que es un angiosoma, como les expliqué qué es esto, que es un bloque de tejido que va a estar irrigado por una determinada arteria, y acá tenemos otro bloque de tejido que está irrigado por esta determinada arteria. Entonces, cuando se corta la irrigación de esta arteria, vamos a tener que esta arteria que inicialmente irrigaba solo a esta zona, puede, mediante sus vasos anastomóticos, llegar a irrigar una Está zona. mal el sonido. Otra vez, doctor. Ana, Yo también le escucho entrecortado, doctor. está mal el sonido.
Doctor, voy a salir un rato, a ver, voy a volver a entrar, por favor. Ya, doctor, ahorita lo presento. Mi internet está muy lento. Ya, doctor, ahora sí está mejor. Doctor. Chicos, ahora sí me escucha. Sí, se escucha bien. Sí se escucha, Hanna. Ah, ya era mi internet, lo siento. Demora en entrar. Le voy a escribir al doctor. Ya. No estoy recibiendo nada, ninguna señal. No hay nada. ¿Y doctor? Y ahora sí te escucho. Ya. Bueno, entonces, como decía, voy a volver a repetir esta parte de los territorios. Vamos a tener Ya. A ver. Vamos a tener un determinado territorio que va a ser irrigado por una determinada arteria. Y cuando se clampa, digamos, esta arteria, entonces esta arteria va a suplir parte de la irrigación del territorio que está sin irrigación, justamente por los plexos que hay en la parte de la piel. Entonces, se supone que al cabo de 7 días, estas arterias van a suplir totalmente, o sea, de todo el territorio adyacente a la que ha sido, a la que le falta irrigación en esta zona, todo el territorio adyacente va a suplir la irrigación de esta zona, entonces el área que está sin irrigación va a ser totalmente vascularizada al cabo de 7 días. Entonces, hay que ver las indicaciones generales para los colgajos, y estas indicaciones son cuando no es posible realizar un cierre primario y el injerto resulte poco adecuado. Lo segundo es las reconstrucciones en cara, porque tienen mejor resultado estético y funcional, y porque si en la cara se coloca colgajos, normalmente estos tienden a retraerse y a dejar una cicatriz mala. Lo tercero es en cobertura de elementos nobles, como son huesos, tendones y articulaciones. Lo otro es la cobertura de úlceras por presión, también en reconstrucciones oncológicas, en cobertura de regiones con escasa irrigación, por ejemplo, cuando hay osteomielitis crónica, y en cobertura de elementos protésicos como prótesis vasculares y elementos de osteosíntesis. Entonces, acá hay que recordar un poco las líneas de Langer, que hay que tener mucho en cuenta estas líneas, porque cuando se realiza un colgajo, mayormente se tiene que procurar que la cicatriz quede paralelo a estas líneas, para que la cicatriz no se retraiga, porque, por ejemplo, no sé si recuerdan, antes la cirugía para
La cesárea se hacía desde la región infraumbilical hasta la parte superior del pubis, y esta cicatriz quedaba muy retraída y se notaba mucho, pero ahora la cicatriz se ha cambiado en sentido de las líneas de Langer para que ésta se pueda disimular de mejor manera. Entonces, para la supervivencia de un colgajo hay patrones de supervivencia, y que debe ser que el borde distal de un colgajo siempre tiene una irrigación aleatoria por los plexos dérmicos superficiales. Lo segundo es que el territorio anatómico de un colgajo va a corresponder al área de perfusión normal en reposo de la arteria que lo nutre. Y ya les expliqué cuál es el área de perfusión normal en reposo. Se refiere a esta, que es cuando no hay una discontinuidad del aporte sanguíneo. Las causas de fracaso de un colgajo van a ser, por ejemplo, los factores intrínsecos, que es el aporte sanguíneo del colgajo, que por ejemplo falta un aporte sanguíneo bueno, y los factores extrínsecos, que son los errores de posición y curación del colgajo, la tensión en el cierre de la herida. Por ejemplo, cuando se le pone mucha tensión al vendaje del colgajo, puede causar una necrosis, o la torsión del pedículo también, que haya hematomas de infección y errores en la anastomosis vascular. Esto refiriéndose sobre todo a los colgajos libres. El fenómeno de retardo, acá vamos a tener que es la interrupción quirúrgica de una porción de irrigación del colgajo antes de ser transferido. Y su objetivo de este fenómeno de retardo es aumentar la supervivencia, incorporar territorios potenciales al colgajo, mejorar la tolerancia a la isquemia y el aumento de la vascularidad. Y para se debe esperar unas 2 o 3 semanas para hacer la transferencia definitiva. Y en cuanto a la monitorización de un colgajo, vamos a tener los criterios físicos, que sobre todo estos son subjetivos. Vamos a ver la temperatura cuando se aplica. En esto vamos a ver 2 casos, que es la oclusión arterial y la congestión venosa. Cuando vemos, por ejemplo, que el color de la piel está pálido o con moteado azul o blanco, podemos decir que está produciendo una oclusión arterial. Cuando el llane capilar también es lento, cuando hay un turgor disminuido o hay un sangramiento dérmico escaso y la temperatura sobre todo es fría. Y podemos decir que hay congestión venosa cuando el color de la piel es cianótico, azulado plomizo, y el llenado capilar está aumentado. El turgor también está aumentado y el sangrado dérmico es rápido. Entonces, para los colgajos vamos a clasificarlos, y hay varios tipos de clasificación. La primera clasificación es según la composición, y esto se puede clasificar en simples o compuestos. Los simples van a ser simplemente de piel, panículo adiposo o fascia superficial. Los compuestos pueden ser músculo cutáneo, fascio cutáneo, osteomiocutáneo, o sea, tienen más de un componente. Y lo segundo es según la movilización o el transporte. Los primeros van a ser de vecindad, que son locales o con pivotes. Los locales son de avance o deslizamiento, y los con pivotes son de rotación, transposición e interpolación. Y que son a distancia, que son los directos, indirectos y directos. La tercera clasificación es según la región anatómica donante, que pueden ser de cabeza y cuello, de tronco, de extremidad superior y de extremidad inferior. Y según la irrigación, que pueden ser random, cuando es irrigado por un plexo subtérmico, pero no se conoce qué arteria exactamente es la que le irriga. Y los axiales, que son los colgajos cutáneos axiales, que van a estar irrigados por una arteria cutánea directa, y esto se les denomina como colgajo o isla. Y el largo de este colgajo va a depender de la arteria cutánea directa más el colgajo plexiforme. Los segundos son los colgajos fasciocutáneos, que esos van a estar incluidos en la fase profunda, y se protege este plano profundo por la red anastomótica. El otro es el colgajo miocutáneo, que van a ser musculares, los colgajos musculares, y también pueden haber los colgajos osteocutáneos y osteomiocutáneos. Y lo tercero, que son los colgajos perforantes, o los que se les llama ahora propeller. Entonces vamos a empezar con los colgajos, que son según el movimiento, y acá vamos a empezar con los colgajos locales de avance o deslizamiento. Entonces, como primero tenemos el colgajo de avance, que es el colgajo en B-Y. En este colgajo se va a dibujar una V al lado del defecto. Este es el defecto, que es una lesión de exposición de la falange distal. Entonces se dibuja la forma de la V, y se avanza este colgajo, y inferior a se le sutura, y por eso se llama B y Y, porque va a quedar como una Y abajo. Entonces este es un colgajo random o axial.
Entonces se dibuja el colgajo en B. Cuando hay un defecto grande se pueden hacer dos B's. Entonces se va a avanzar este colgajo y va a suturarse en la parte media y va a quedar dos colgajos B's. Lo siguiente es el colgajo de avance o deslizamiento. Este es una lesión de cáncer en la oreja. Entonces, nosotros sabemos que esta parte del hélix está irrigada por una arteria específica. Entonces, esto permite hacer un colgajo de avance. Este es un cáncer en la oreja, entonces lo que se hace es se separa esta parte del hélix y se avanza. Y el único defecto lo único que acaba de pasar es que la altura de la oreja se va a recortar un poco, pero por lo demás va a quedar una buena cicatriz. El otro es el colgajo de avance o deslizamiento, que es en este tenemos un defecto que lo vamos a convertir en un defecto rectangular. Y se va a hacer el dibujo de los lados. Por ejemplo, en la parte de tronco y extremidades, esta parte de largo no debe ser, debe ser 1 a 1, o sea, no debe exceder el mismo largo, debe ser el mismo largo y el mismo ancho. Pero en cambio en cara se puede hacer hasta 3 veces porque la cara tiene mejor irrigación, o sea, puede ser de ancho 1 y de largo 3. Entonces lo que se hace es se secciona esta parte y se levanta el colgajo y se avanza. Y como a veces acá queda un poco de piel, se pueden hacer triángulos de buró para que quede un poco más estético. Entonces ahora vamos a ver los colgajos según el movimiento y vamos a ver los colgajos, vamos a ver los que son con pivote. Y estos son los colgajos de rotación. El primero, el defecto debe estar 100% al lado, o sea, el colgajo debe estar 100% al lado del defecto, se debe dibujar al lado del defecto. Y el colgajo debe ser 5 veces el ancho del borde del defecto. Entonces son 5 veces para que no haya tensión. Y se debe liberar esta zona de debajo del colgajo y se jala hasta esta zona. Y muchas veces también en esta zona queda un poco por el punto de tensión, queda un poco de piel queda un aspecto feo, entonces también se puede hacer de esta manera un triángulo de buró. En este caso vamos a ver, tenemos este paciente de 76 años que tenía un carcinoma vasocelular de 16x11 en la parte dorsal de la nariz, y a este paciente se le realiza una cirugía micrográfica de Mohs y el defecto final después de la cirugía fue de 20x14 milímetros. Entonces a este paciente se le dibuja el colgajo al lado 100% del defecto, entonces se dibuja el colgajo y también se le hace un pequeño triángulo acá para que no quede piel retraída. Entonces se libera todo el colgajo y este colgajo se avanza, como vemos acá, se avanza hasta acá y esta parte de acá arriba se cierra. Entonces el colgajo final queda de esta manera. Y esta es la foto final del paciente y no sé, acá lo único que ha quedado como un defecto visible ha sido esta línea de sutura, porque justamente esta línea va en contra de las líneas de Langer. Entonces ahora tenemos un colgajo de transposición. Este colgajo debe ser un poco más del 100% del lado del defecto. Acá tenemos el defecto primario y vemos que el colgajo es un poco más del 100% de su defecto. Entonces este es un colgajo también random y va a dejar un defecto secundario, que es esta zona que está libre. Acá también se puede hacer un triángulo. Acá, para que esta zona quede sin presión, se puede hacer un backout. Tenemos ahora el colgajo bilobulado, que este es un colgajo primario. Va a ser un colgajo, esta es la zona del defecto, y este va a ser el colgajo primario que se va a elaborar. Entonces este va a rotar esta zona y este es un colgajo secundario que se elabora con la mitad del ancho del colgajo primario. Entonces este primario va a ir a transponerse a esta zona y este colgajo secundario va a venir a cubrir la zona del colgajo primario y la zona que va a quedar libre del colgajo secundario se va a cerrar como se ve acá directamente. Entonces acá tenemos el caso de una paciente
con cáncer en la punta nasal y se le saca este colgajo con un margen de seguridad. Entonces se saca el cáncer y se dibuja el colgajo. Luego se levanta todo el colgajo y se transpone. Entonces la parte que está acá del colgajo va a terminar llegando acá y esta parte va a terminar acá. Y la parte que quede vacía acá directamente se va a cerrar. Entonces se hace esto más con el fin de que en esta parte al cerrar no retraiga tanto la punta de la nariz y no quede como un defecto muy notorio. Entonces esta es la paciente después de un tiempo y se ve que ha habido un buen resultado. Entonces acá vemos el colgajo de Lindbergh. Este es para un defecto romboidal y se hace con ángulos de 60 y 120 grados. Acá están los ángulos de 60 y 120, entonces por ende vamos a tener una diagonal menor y una diagonal mayor. Entonces en este colgajo de Lindbergh lo que se hace es que se prolonga la diagonal menor y se imita uno de los lados. Lo bueno de este colgajo de Lindbergh es que se puede diseñar en cualquiera de los 4 lados. Entonces, lo que se hace es que se trata de liberar toda esta zona y esta Y va a pasar a la parte donde están los 60 grados y la X va a pasar a los 60 y la Y a los 120. Entonces, esta es la forma final del colgajo de Lindbergh. Y acá vamos a ver este defecto de un paciente que se le diseña un colgajo de Lindbergh, se prolonga la diagonal menor y se imita uno de los lados. Entonces esta parte va a pasar a esta zona y se puede cubrir un defecto de gran tamaño. Este es el otro paciente de 41 años con un carcinoma vasocelular en el que se le hace un colgajo de Lindbergh. También tenemos en esta zona y se le prolonga la diagonal menor y se vuelve a dibujar uno de los lados. Entonces, lo que va a pasar es que de esta zona va a venir a esta zona, como se ve acá, y se termina por tapar. Y acá, cuando se trata de cánceres, sobre todo es bueno marcar cuál es la parte superior para enviar a patología y que nos diga si es que ha quedado algún rezago del cáncer en alguno de los extremos. Y este es un colgajo parecido al anterior, pero vamos a hacerlo con un ángulo de 150 y de 30. En este ya también se va a prolongar la diagonal menor y se prolonga uno de los lados. Y se traza una bisectriz entre estos y se replica la diagonal mayor acá para dibujarlo. Entonces, lo bueno de este es que va a tener mayor rango de movilidad. Entonces, ahora vamos a ver que esta zona, la parte C va a quedar acá en la punta donde está D y esta zona va a quedar acá. Entonces se dibuja de igual manera, se hace el colgajo y se cierra. Ahora vamos a tener un colgajo romboide triple y este es un colgajo de Lindbergh, pero se han unido se han unido 3 colgajos de Lindbergh para hacer este colgajo romboide. Y de igual manera que en el colgajo de Lindbergh, estos van a pasar a unirse. Y, por ejemplo, acá tenemos este caso de un paciente que tiene un defecto, se le transforma el diseño en un hexágono y se diseñan los colgajos de Lindbergh. Y esta es la parte final. Ahora vamos a tener las zetaplastías. Por ejemplo, el cuerpo de la zeta, en las zetaplastías va a ser la cicatriz. Y luego de esta se tiene que dibujar los bracitos con una inclinación de 60 grados y se transponen los colgajos. La cicatriz va a rotar 90 grados y dependiendo del tipo de zetaplastía y del ángulo, va a tener una ganancia. Entonces, tiene reglas. Por ejemplo, el mínimo ángulo utilizado para esta va a ser 30 grados y si es menos, va a provocar la necrosis de las puntas. La mayoría de los casos de las zetaplastías de 45 grados a 60 son las más usadas. Si se trata de una cicatriz larga, va a ser mejor hacer varias zetaplastías pequeñas a 1 o 2 grandes. Y la sutura debe ser cuidadosa en la punta porque puede provocar necrosis. Entonces acá vemos la zetaplastía. Se supone que acá está el defecto, la cicatriz, y para alargarla se tienen que dibujar los bracitos en 60 grados. Entonces lo que va a pasar es que que está en A va a pasar acá abajo a B, y que está en B va a pasar acá.
al que supuestamente, al que inicialmente estaba en A. Entonces la cicatriz va a quedar de esta manera. Entonces, si hacemos una zetaplastía con un ángulo de 30 grados, la ganancia van a ser 25%. Si hacemos una zetaplastía con 45 grados, la ganancia va a ser de 50%. Si hacemos una zetaplastía con 60 grados, la ganancia va a ser de 75%. Y si la zetaplastía es de 90 grados, de 75 grados, la ganancia va a ser de 100. Y si hay una zetaplastía de 90 grados, la ganancia va a ser de 120. Entonces, en esta zetaplastía hay varios tipos de zetaplastía. Por ejemplo, acá la zetaplastía doble. La zetaplastía doble opuesta en mariposa, la de 4 colgajos y la de 5 colgajos. Por ejemplo, vemos a este paciente que tiene una cicatriz. Cuando a este paciente se le pide que sonría, la cicatriz, como está en contra de las líneas de Langer, hace que se retraiga y se note parte de la encía. Entonces a este paciente se le practica una zetaplastía y se le hace un lipoinjerto para que esta cicatriz de más arriba pueda disimularse un poco. Y posterior a la zetaplastía, el ángulo de la boca ya ha descendido un poco. Entonces, cuando este paciente sonríe, ya no va a retraerse tanto y no va a mostrar tanto la encía. Ahora, la zetaplastía de 4 colgajos, esta se hace inicialmente en un ángulo de 90 grados y después de esta se le dividen dos líneas a 45 grados. Por ejemplo, esta se utiliza para cicatrices, por ejemplo, de axila o cuello. Estas no se utilizan en cara. Entonces, de esta zetaplastía va a terminar como 1, 2, 3 y 4 y va a terminar como 3, 1, 4 y 2, luego de ser transpuesta. Acá vemos una paciente que antes de la operación, esta paciente no podía elevar más de 90 grados su brazo. Se le hace el diseño de la zetaplastía de 4 colgajos, como les dije, con 90 grados y después se divide en 45 ambas. Y después de la zetaplastía, esta paciente puede elevar más de 145 grados. Ahora, la zetaplastía 5 colgajos también se diseñan, en esta ocasión se diseñan 2 zetaplastías en este lado, 2 zetaplastías y esta que es un colgajo de avance. Entonces, esta es la paciente después de su cirugía y ya puede estirar muy bien el brazo. Ahora vamos a ver los colgajos de interpolación. Estos colgajos se van a movilizar para cubrir un defecto cercano, pero no adyacente, dejando un puente cutáneo entre este y el pedículo. Entonces, este va a ser el defecto inicial, este va a ser el colgajo que se va a sacar, y como vemos en la imagen B, este colgajo se va a trasladar hasta esta zona. Posterior a unas 2 a 3 semanas, este colgajo se va a cortar y esta parte se puede eliminar o simplemente volver a ponerla en su sitio. Entonces, por ejemplo, acá vemos un defecto en el ala de la nariz y se hace un colgajo y se le pone, y como ya dije, después de 2 a 3 semanas se puede cortar o se regresa el colgajo. Ahora vamos a ver los colgajos según su movimiento y los que están a distancia. Primero vamos a tener el colgajo del tope pectoral, que va a ser, que este colgajo es directo porque se lleva en un solo tiempo. Y acá vemos los colgajos abdominal, que es el subinguinal y el submamario. Entonces, un ejemplo del colgajo directo es el colgajo TRAM, que es el colgajo del músculo recto transverso del abdomen. En este colgajo lo que se hace es, este es un colgajo libre, se saca esta parte del colgajo. Por ejemplo, acá tenemos una paciente que tiene exceso de piel. Entonces, lo que se hace es que se saca este exceso de piel a manera de una abdominoplastía y se saca con un pedículo. Entonces, este colgajo se va a llevar para la reconstrucción de la zona mamaria. Entonces, posterior a esta reconstrucción mamaria, la paciente que antes no tenía una mama, ahora la tiene porque se ha llevado el colgajo de esta zona a esta zona. Y un ejemplo de un colgajo directo es este colgajo inguinal. Vemos a este paciente que ha sufrido un degloving del dedo. Entonces, lo que se hace es, se levanta un colgajo de la zona inguinal, se tubuliza el colgajo y se mete el dedo. Entonces, después de unas 3 semanas, se corta esta parte del colgajo y se modela el dedo.
perdón. Entonces, no. Entonces, lo que vamos a hacer después de que sea levantado el colgajo es que este paciente ya tiene una cobertura cutánea y para que este colgajo adelgace se pueden hacer lipectomías. Ahora vamos a tener el colgajo libre. Este es un colgajo con su pedículo que se va a levantar con su pedículo arteriovenoso, el cual va a ser anastomosado en otros vasos en el área receptora. Entonces acá tenemos que esta es la zona del muslo donde se han identificado los vasos. Entonces se levanta este colgajo con sus pedículos, con sus arterias, y se va a llevar a esta zona para cubrir toda esta zona. Entonces acá vemos que ya está el colgajo puesto, incluso tiene sus drenes, y acá es después de un tiempo ya que el colgajo ya ha sido aceptado. Ahora vamos a tener, según la irrigación sanguínea, tenemos los colgajos random, los colgajos axiales y los perforantes. Entonces, como ya les dije, se llama colgajo random porque este colgajo no se sabe, o sea, hay una arteria que la irriga, pero no se sabe exactamente qué vasos son los que están irrigando este colgajo. Y el colgajo axial, pues, doctor. Hanna, por favor, todavía te queda, ¿no es cierto?, un poco de exposición. Sí. Hay clases a las 5 que tienen uno de tus compañeros. Ya, la siguiente clase terminas de hacer el tema. ¿Ya? O asistan a vuestra clase. Gracias, doctor. Vuestra compañera, la delegada, la señorita Soraya Palma, tiene que recopilar el resumen de los temas, de los cuales voy a tomar el examen. Ella me ha hecho llegar un banco de preguntas que me imagino que lo han elaborado los compañeros, pero un banco de preguntas pues es un regalo en Navidad y no es Navidad, honestamente. Adelante de Navidad, doctor. Para ustedes. Si no me hacen llegar los resúmenes, las preguntas las voy a poner. Sí, doctor. Ya les indico a mis compañeros, doctor. Yo de las que yo tengo. Ya, doctor. Si me hacen llegar los resúmenes, voy a hacerles el examen de lo que me hagan llegar el resumen. Ya, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. La otra semana, doctor.